La trigonometría es la subdivisión de las matemáticas que estudia las relaciones entre ángulos y los lados de los triángulos. En esta especialidad intervienen diversas áreas de la matemática en las que se necesita trabajar con precisión. Las funciones trigonométricas son las siguientes: seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante. Normalmente se emplean las funciones trigonométricas anteriormente nombradas, salvo que haya un interés específico en hablar de ello o las expresiones matemáticas que se simplifiquen mucho. Los términos cosecante, secante y cotangente no suelen utilizarse. A continuación, veremos un ejemplo de un triángulo rectángulo, para lo cual usaremos un ejemplo de la vida cotidiana. Este es un joven que estudia en la Universidad Domingo Savio y se encontraba viendo una casa. Caray, era la casa de los Simpson, cuando sale Homero y le hace el siguiente desafío: ¿a qué no sabes cuánto mide mi casa? Con semejante desafío, este estudiante, por no quedar ofendido, acudió rápidamente a todo lo aprendido en una materia llamada Fundamentos de la Matemática, y empezó a recordar que hay una resolución de triángulo rectángulo, el cual consiste en calcular 6 elementos, los 3 lados y los 3 ángulos. Empezó a recordar también que hay razones trigonométricas como el seno, coseno y tangente, el cual son fórmulas que le permiten encontrar un lado o un ángulo. Además, recordó que se llama triángulo rectángulo porque tenemos un ángulo recto de 90 grados. Con todo ese conocimiento, hizo lo siguiente: se posicionó a una distancia de 5 metros, a una altura de 1.4 metros, e hizo una inclinación de 45 grados apuntando a la cima de la casa. Entonces ya contaba con los siguientes datos, pero le faltaba un dato, el dato de X, el que sería el cateto opuesto. Para lo cual, él hizo lo siguiente. Homero con otro mensaje. Claro que no estamos perdidos. Acompáñame para demostrar a Homero que sí podemos resolver. Entonces, él recordó las razones trigonométricas como el seno, coseno y tangente. Y él tenía que escoger una de estas razones. Adivinen cuál escogió él. Pues, el tangente, porque el tangente le ayudaría a resolver su problema. ¿Qué hizo? Copiamos la fórmula y despejamos coseno, que sería igual a tangente por cateto adyacente. Reemplazamos los datos, ¿no? Tangente de 45 por 5 metros nos daría un igual de 5 metros. Entonces, ya contamos con este dato, que sería 5 metros. Lo único que nos queda hacer es sumar 5 más 1.4, que nos da un total de 6.4 metros de altura. ¿Ya vieron? Por lo visto, este estudiante sí prestó atención a las clases de trigonometría de la materia. Homero otra vez. Pues claro que lo hicimos. ¿Fue un poco de suerte? Pues claro que no. Vamos a hacer una retroalimentación. Entonces, dijimos que el triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados que tiene uno de sus ángulos recto de 90 grados y los dos ángulos menores que suman 90 grados, es decir que cada ángulo tiene 45 grados. Los elementos de un triángulo rectángulo son los dos lados continuos al ángulo recto. A y B, cada uno de ellos es un cateto, y el lado mayor C, opuesto al ángulo recto, que es la hipotenusa, como vemos en el ejemplo. Tipos de triángulo rectángulo. Claro que sí, explicaremos un poco más. Entonces, hay dos tipos de triángulo rectángulo, según los dos ángulos agudos. Triángulo rectángulo isósceles. Tiene un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos de 45 grados. Los dos catetos son iguales. Triángulo rectángulo escaleno. Tiene
todos los ángulos diferentes, siendo uno de ellos de 90 grados. Los lados también son diferentes, como vemos en el ejemplo. La resolución de triángulos es una aplicación de las más importantes de la trigonometría. Cualquier triángulo puede resolverse si se conocen al menos 3 de sus elementos, siendo al menos uno de ellos un lado. Sea un triángulo rectángulo, como el gráfico presente, siendo los catetos los lados A y B, y la hipotenusa el lado mayor opuesto al ángulo recto, C. Las relaciones entre los catetos y la hipotenusa se llaman seno, coseno y tangente, es decir, seno es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. El coseno es el cociente entre el cateto adjunto al ángulo y la hipotenusa. El tangente es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Claro que sí, es información muy valiosa. Excelente, mis amigos, y esta fue la presentación de nuestro grupo. Muchísimas gracias.